fuerzas a todos me gozaré, yeah. Tus caminos consideraré, yeah. De tus palabras no me olvidaré. Ahora cántalo conmigo así. Es tu palabra, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por una vez más conectarnos. Disculpe ahí estos minutitos de retraso, pero ya estamos nuevamente aquí, unidos para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, el pastor Gustavo está con nosotros, ¿no? En estos momentos también conectados desde Cusco, Perú. Así que hoy día vamos a estar estudiando un tema muy importante acerca de la justicia de Dios, que tiene que ver mucho, ¿no?, con lo que hemos estado nosotros compartiendo, ¿no?, durante estas últimas semanas, ¿no?, acerca de la fe. Así que vamos a gozarnos una vez más con estos estudios. Vamos a estar tocando este tema, ¿no?, en varias sesiones. Así que prepárese ahí, por favor, con sus apuntes, ahí con su Biblia, que es lo más importante, porque es la que ella vamos a usar, y donde nosotros vamos a aprender y vamos a escudriñar las Escrituras, ¿no?, para que Dios también, y creemos que Él nos habla por medio de ella. Así que vamos a orar en estos momentos para pedir la dirección del Señor. Padre, Señor, gracias te damos, bendito Señor, por este hermoso tiempo que estamos aquí una vez más para reunirnos, Señor, y estudiar tu palabra. Señor, queremos que tú bendigas este tiempo y que sea, Señor, de mucha bendición para tus hijos que van a estar escuchando, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, te damos, en tus manos nos encomendamos, siempre agradecidos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor, hermanos. Así que qué bueno poder estar nuevamente aquí, y queremos darle la bienvenida pues al pastor Gustavo, por nuevamente conectarse con nosotros. Así que, pastor Gustavo, una vez más, para que se dirija, ¿no?, a los hermanos de aquí, de este medio, ¿no?, del internet. Muy bien, hermanos, muy buenas noches con todos. Es una alegría una vez más estar acá y poder juntos compartir la palabra de Dios, y vamos a estar atentos a lo que vamos a ir aprendiendo en esta noche. Amén. Amén. Amén, pastor Gustavo. Vamos a estar entonces gozándonos, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, de estudio de la palabra, y vamos a tomar como texto Romanos en el capítulo 1. Así que es el momento de abrir su Biblia. Vamos a hacer una introducción al tema. Vamos a hablar hoy acerca de la justicia de Dios, y queremos apoyarnos obviamente no en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Así que si pueden ahí conectarse con nosotros en estos momentos, o bueno, abrir sus Biblias para dar la lectura. Amén. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor, ¿no?, en Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Wow, qué preciosa palabra. Entonces vamos a estar apoyándonos, ¿no?, en esta escritura, y sobre todo, ¿no?, en lo que el apóstol Pablo nos comparte a través de ella acerca de la justicia del Señor. Y tenemos que formularnos pues una pregunta, ¿no?, inicial, ¿no? ¿Qué cosa es
la justicia, ¿no? Y qué cosa que tiene que ver, se compara la justicia, ¿no? De que conocemos, ¿no? Implantada por el hombre, y qué significa la justicia de Dios. Aquí, sacando una definición, ¿no? Acerca de la justicia, en el diccionario, dice que la justicia depende de los valores de una sociedad. Entonces hemos visto que a través de todos estos tiempos, y cuando estamos aquí especialmente, ¿no? En nuestros países latinos, donde nosotros provenimos la mayoría, hemos experimentado, ¿no? A través de todo este tiempo, que la justicia que muchas veces se imparte en nuestros países no es la que muchas veces creemos que sea lo correcto o lo justo en muchos casos. Y vemos que a veces el que tiene el poder, sea político, sea económico, son los que al final, ¿no? Imponen su propia justicia, para que la justicia que es impartida, en este caso por las autoridades, ¿no? Los jueces, determinen a favor de aquellos que aparentemente es injusto, ¿no? Para la mayoría y para muchos. Entonces vemos que esta justicia que se nos implanta en nuestros países está muy distante de realmente lo que habla la palabra de Dios acerca de la justicia de Dios, y es por eso que queremos hablar un poco de eso. No podemos nosotros, como hijos de Dios, en todo caso, fiarnos de esa justicia, aunque la justicia muchas veces, o las leyes de nuestro país, ayudan mucho, ¿no? Al orden, ayuda mucho, ¿no? A poder rescatar algunos valores. No es en la mayoría, pero generalmente siempre tenemos esta experiencia, pero nos permite nosotros como ciudadanos tener un orden, ¿no? en una sociedad, ¿no? De acuerdo, ¿no? a las leyes establecidas. Y obviamente que cuando hay un incumplimiento de ellas, hay un castigo, ¿no? Hay una consecuencia cuando nosotros rompemos, ¿no? las leyes que han sido establecidas en un lugar. Entonces, muchas veces tenemos que nosotros considerar en nuestra vida que esto es parte también del proceso, ¿no? de llevar, ¿no? en cierta manera una armonía en un lugar donde nosotros estamos habitando. Pero, como ya hemos dicho al principio, muchas veces esa justicia no se imparte a cabalidad. La Biblia dice después, ¿no? que el hombre no obra la justicia de Dios en ninguna manera, no hay ningún punto de comparación, ¿no? Pero la justicia de Dios es totalmente diferente, y vamos a ver, ¿no? a la luz de la palabra del Señor cómo esa justicia se imparte, de la cual todos nos debemos, y en la cual es el principio y el punto de partida, ¿no? para poder entender, ¿no? Los propósitos de Dios, los planes de Dios, porque creemos que el único que puede impartir una justicia es solamente Dios, y necesitamos nosotros aprender de ella para que nosotros en este mundo podamos también nosotros aplicar la justicia del Señor como corresponde. Pastor Gustavo, si usted tiene una opinión al respecto, entonces quiero darle el pase a usted para que pueda compartir con los hermanos que ya se están aquí conectando. Ok, otra definición también de justicia que podemos ver es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es interesante también de que cuando vemos en un juicio a las personas que son culpables o a las personas que son testigos, le ponen en algunos países la Biblia y con la otra mano levantan y dicen: jura decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Uh-huh. Y es que la justicia está basada en juzgar respetando la verdad. Uh-huh. ¿No? Si alguien
engaña, miente delante de un juez, que es la figura suprema, la que va a dictaminar una justicia verdadera, entonces uno tiene que siempre obrar con la verdad. Y la verdad es importante para poder aplicar una verdadera justicia. Muy bien, entonces estamos nosotros viendo, ¿no? Qué interesante, ¿no? De que la justicia, en otras palabras, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Con aplicar normas, ¿no? Dirección, ayuda, ¿no? A direccionar, ¿no? La vida de una persona, de una sociedad. De tal manera, ¿no? Que el objetivo, ¿no? Es que se viva, pues, no en paz, que no haya conflictos, ¿no? Que no haya prejuicio, ¿no? Entre las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que se trata, ¿no? De entender que la justicia viene a ser como una protección a la sociedad para las cosas que puedan ir en contra, ¿no? de una persona o de una institución. Pero bueno, vamos a ver aquí también en la palabra de Dios que cuando nosotros hemos visto en el versículo 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué queremos hablar acerca de la justicia de Dios? Porque sabemos, ¿no? Que a través de todos los tiempos, y ahora sí vamos a entrar, qué es lo que nos dice la Biblia, en relación a por qué Dios manifestó su justicia, qué cosa es lo que había pasado con la humanidad, qué es lo que realmente ocasionó, ¿no? Que se manifestara, ¿no? La justicia de Dios hacia la humanidad, y cómo es que esta justicia se aplica, ¿no? A nuestras vidas a favor o en contra. Entonces vamos a conocer un poco acerca de esto, pero para que nosotros podamos entender, ¿no? La justicia de Dios, el obrar de Dios, tenemos que entender también un poco qué cosa es lo que pasó con el hombre. En primer lugar, tenemos que entender que la justicia de Dios, ¿no? es el resultado, ¿no? De la santidad de Dios. Todos nosotros reconocemos y sabemos que nuestro Dios es un Dios santo. En Él no hay pecado, ¿cierto? Y sabemos que el pecado, de acuerdo a su traducción original, es errar en el blanco, ¿no? El pecado tiene que ver con todo lo que es en contra de la santidad de Dios. Entonces es algo que nosotros, a la luz de la palabra, observamos que el pecado no coexiste juntamente con Dios, porque Dios es un Dios santo, ¿no? Es un Dios justo. Entonces es ahí donde la justicia de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque sabemos a través de la historia que el hombre pecó, que el hombre falló, ¿no? Desde el principio, cuando el Señor le dice a Adán y Eva que de todos los árboles tienen que ustedes comer, menos del árbol, dice, del conocimiento, dice, de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante es, y la pregunta que a veces podemos nosotros hacernos, ¿por qué Dios prohibió ese árbol? De todos, inclusive hasta del árbol de la vida podía tomar el hombre, comer, pero solamente del árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces, y sabemos la historia, ¿no? Que Satanás indujo, obviamente, ¿no? Al hombre y a la mujer a ir en contra de los propósitos de Dios. Y como sabemos de que el hombre cogió del fruto, ¿no? Del árbol de la ciencia del mal, y como Dios le había advertido que si de ella comieran morirían, entonces fue en el momento en que el hombre desobedece a Dios y come del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y dice que el hombre pecó y murió, ¿no? En este caso se separó, ¿no? De la presencia del Señor, porque el hombre había desobedecido. Ahora, vemos a través de la Escritura, y si ustedes observan, ¿no? Antes de darle el pase al pastor Gustavo, si ustedes, sin salir de Romanos, que vamos a estar ahí
en los 3 primeros capítulos especialmente. Si ustedes van a Hebreos, al capítulo 5, hay un texto muy interesante que quiero solamente para ponernos la introducción al tema de la razón por qué el hombre, ¿no? Tienen que entender lo que significa la justicia de Dios. Dice de que, hablando, ¿no?, de la palabra de Dios, en el versículo 12 dice la palabra, voy a leer del 12 al 14. Miren lo que dice Hebreos 5, del 12 al 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces está hablando de una característica de una persona que no ha madurado. Pero dice el versículo 13, fíjate: y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, dice, en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Qué interesante, ¿no?, lo que la palabra del Señor nos habla aquí. Dice de que la persona que es madura, ¿no?, a través de la palabra de Dios, dice que sus sentidos, ¿no?, están ejercitados, van a poder discernir, ¿no?, en el ámbito espiritual el bien y el mal. Entonces, es por eso que cuando Dios le prohíbe al hombre y a la mujer comer del fruto del árbol de la ciencia y el bien y el mal, era porque el hombre todavía no estaba en la madurez para poder en una relación constante con Dios. Entonces el hombre iba a ir entendiendo los planes de Dios y iba a estar discerniendo, ¿no?, a la luz de la palabra de Dios cuál es el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces es muy importante que la persona entienda de que la madurez, ¿no?, entre que uno va teniendo a través de la palabra de Dios, nos va a ayudar justamente a tener ese discernimiento. Ahora, la justicia de Dios tiene que ver justamente como explicamos, ¿no? Es el resultado, ¿no?, de su santidad. Entonces Dios no puede ver. Entonces, cuando el hombre pecó desde el principio, ¿no?, por su desobediencia, entonces fue separado del Señor. Y fue ahí donde la justicia de Dios se manifestó apartándolo justamente de esa relación inicial que había tenido el Señor, ¿no?, con el hombre, porque el hombre había pecado. Entonces ya no había una concordancia en ese sentido. Entonces es ahí donde vemos que Dios traza un plan justamente para que el hombre no vuelva al inicio, empiece a través del Señor Jesucristo una relación, ¿no?, de comunión con Él, para que nosotros entendamos, ¿no?, la justicia del Señor. Y es ahí cuando el amor de Dios se manifiesta, ¿no?, a través de Jesús, para que el hombre, ¿no?, conozca, ¿no?, verdaderamente la justicia de Dios y pueda entrar nuevamente en una comunión con el Señor. Entonces estaba dando esa introducción a los hermanos para poder compartir, ¿no?, acerca del tema que estamos tratando, ¿no? O sea, todo esto es una parte introductoria nomás, como para poner una base a lo que vamos a estar ya profundizando, ¿no?, a la luz de la palabra del Señor. Pastor Gustavo, no sé si tiene alguna opinión después de haber definido un poco lo que es la justicia humana, ¿no?, y ahora estamos viendo lo que significa, ¿no?, la justicia de Dios, ¿no es cierto? Gracias, Oscar. Cuando Adán y Eva fueron creados, había armonía, había unidad, había compañerismo. Dios se comunicaba con Adán y Eva. Ellos tenían una íntima comunicación, de tal forma que la Biblia dice que aún entre Adán y Eva, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban unos con el otro. Entonces, ellos caminaban en verdad,
caminaban en total santidad, no había pecado. Entonces, la justicia de Dios no estaba ahí, estaba como una manifestación del carácter, de un atributo de Dios, pero no estaba manifestada como algo que castigar o que hacer juicio de algo. Y como tú bien has mencionado, es cuando el hombre es engañado por el enemigo. Adán y Eva pecaron, ¿no? Y es ahí cuando entró la separación del hombre con Dios. El hombre se separó. Entonces, una de las cosas que definitivamente el pecado hace es alejarnos de Dios, es separarnos de Dios. Pero también lo que vemos es que la santidad de Dios fue ofendida, ¿no? Y entonces la verdad de Dios fue puesta en duda. Recuerda que el diablo le dice a Eva, con que Dios te ha dicho que si comieres de este árbol vas a morir, y el diablo dice, no, tú no vas a morir. Así es. Entonces, la verdad con la cual se establece una justicia estaba siendo mellada, estaba siendo afectada. El enemigo estaba poniendo duda, estaba trayendo mentira a la verdad en la cual ellos vivían. Entre ellos, primeramente, y con Dios. La mentira trajo enemistad, o el diablo trajo enemistad entre ellos con la mentira, y también trajo enemistad con Dios por medio de la mentira. Y se creó entonces una enemistad, un conflicto, donde Dios, por haber el hombre ofendido su santidad y haber faltado a la verdad, entonces el Señor empezó a manifestar una justicia. ¿Cuál fue la justicia de Dios sobre ese acto? La separación. Fueron separados. Sí. Dios le dijo al hombre que con el sudor, lo leemos ahí en Génesis capítulo 3, ¿no? Y le dijo también a la mujer que ella iba a tener hijos con dolores, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso de ahí, ¿qué cosa fue? Un acto de la justicia de Dios sobre ellos. Así es. Por su falta, por la falta que ellos habían cometido. Así que ellos estaban desnudos. Y el Señor, ellos se vistieron con hojas. Y luego Dios los vistió a ellos con piel de animal. Pero para que el Señor los vista a ellos, tuvo que haber un sacrificio. Claro. Y con ese sacrificio que Dios hizo en ese animal, los vistió a ellos. Y eso habla de la justicia de Dios en un futuro, de lo que el Señor iba a hacer por medio de Jesucristo. Así es, así es. Por eso Entonces, que en Romanos, sí, por eso que en Romanos dime. 5:12 dice, ¿no? Por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿no? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿no? Mira, pues, ahora es interesante de que el pecado no estaba en el mundo. Escuchen bien eso, lo que dice ese texto bíblico. La Biblia dice de que el pecado entró en el mundo. El pecado no estaba en el mundo. No estaba. Sí. ¿No es cierto? Así es. La Biblia dice que el pecado entró. Así es. Entonces, si el pecado entró, el pecado ya existía. Claro, efectivamente. Entonces, ¿dónde existía el pecado?
Ujú. ¿no? El pecado realmente es esa parte del enemigo, Ujú. Exactamente. ¿no? Es Exacto. parte de la naturaleza del enemigo. De ahí donde nace, pues, ¿no? Ujú. Ahí es donde nace el pecado, y entonces el pecado estaba afuera. Sí, y eso es lo El que pecado Satanás pues quiso entró, hacer con el engaño, pues. Ujú. exacto, es justamente lo que quiso hacer y lo logró, en cierta forma, Sí, de cierta manera, sí, ¿no? efectivamente. Y de ese momento nosotros hemos vivido enemistados de Dios, peleados con Dios, hemos vivido lejos de Ujú. Dios, Ujú. pero Dios en su gran amor y misericordia, Él ha planeado realmente una redención Ujú. de Ujú. toda su creación. Pero Amén. esa en sí es la falta por la cual el hombre se aleja de Dios. Así es, así es. Por eso de Entonces, que, lo que tú sí, sí, decías ahí, diga. por tanto, Sí. versículo 12 dice, por tanto, como Ujú. el pecado entró en el mundo por un hombre, y sabemos que era Adán, y por el Ujú. pecado la consecuencia fue la muerte. Así es. Y Dios le había dicho, si Ujú. ustedes comen de este fruto, van a morir. Pero Mm. ellos no murieron físicamente. No, exacto. Ellos Ujú. murieron porque la palabra muerte significa separación de. Exacto. Ujú. Entonces, cuando ellos pecaron, murieron. En otras palabras, se separaron de Dios. Se separaban de Dios. Exacto. El Espíritu Santo Exactamente. que vivía en ellos y que los Ujú. vestía en Ujú. toda esa armonía con Dios, Ujú. Ujú. se fue y Se fue, vino a exacto. vivir el pecado en el corazón del hombre. Así es. ¿Qué es lo que relata Efesios capítulo 2? Ujú. ¿No? Ujú. El espíritu de desobediencia que ahora opera, dice Opera, ¿no? En opera los en los hijos hijos de de desobediencia, ¿no? desobediencia, exactamente. Entonces el pecado es un espíritu. El Ujú. pecado es una influencia de De- maldad así es. viviendo en el hombre. Ujú. Se alejó de Dios y nosotros podemos ver la Ujú. maldad del hombre desde que entró el Ujú. pecado, Amén. ¿no? Ujú. Así es. ¿Cuándo se ve eso? Ujú. Desde que Dios le preguntó a Adán, ¿no? Adán, Ujú. ¿qué Ujú. hiciste? ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? Ajá. Y él le dijo, sí, comí, pero comí porque la mujer que tú me diste me hizo comer. Mm. Entonces, desde ahí nosotros vemos cómo Adán trataba de justificarse delante de Dios, echándole Ujú. la culpa a su mujer y también le echaba la culpa a Dios, ¿no? Ya, así es. Y cuando Ujú. Dios le pregunta a la mujer le dice, la serpiente me Ujú. engañó. Ujú. Ninguno de ellos dos reconocieron realmente su error. Mm. Ajá. Ujú. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando la gente le preguntan por algo que hizo? No, Ujú. al principio todos reconocen. Uno Así es. quisiese realmente que uno reconociera, ¿no? Ajá. Pero todos tratamos de justificarnos. Y eso tiene Sí. que ver con la justicia que queremos aplicar a nuestra vida, A nuestra ¿no? manera muchas veces. Sí. Pastor Gustavo, estamos viendo entonces de que hubo una consecuencia, ¿no? Acerca de la desobediencia y como dice, es interesante, ¿no? Con la Biblia dice cómo entró el pecado, ¿no? En el mundo a través de haber hecho, ¿no? Lo contrario a lo que el Señor había manifestado y esto eh, trajo, pues, ¿no? Consecuencias, pero dentro de todo eso, ¿no? Vemos cómo la escritura comienza a enseñar, ¿no? De la condición del hombre, ¿no? A causa del pecado, ¿no? Entonces ahí podemos ir a Romanos capítulo 3, ¿no? Del Pastor Gustavo, para poder eh, ver ahí este pasaje. Por si acaso su imagen se ha desaparecido, Pastor, si puede nuevamente conectarse mientras yo estoy aquí compartiendo un poquito el capítulo 3. En el capítulo 3, mire, con todo lo que ya estamos manifestado, ¿no? En la introducción, entonces ahora sí queremos que por favor puedan ir a la palabra de Dios, Romanos capítulo 3,
Un texto quizás muy conocido para muchos, pero dice la escritura en el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Ya está la imagen, pastor, gracias. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces comenzamos a ver de que la palabra de Dios nos enseña que a consecuencia justamente, ¿no?, de la desobediencia que estuvo compartiendo el pastor Gustavo acerca del hombre y la mujer que perdieron esa comunión con Dios, fueron separados de la comunión con el Señor, y eso trajo consecuencias, porque el pecado, ¿no?, destruye, ¿no?, la vida de las personas, ¿no?, en todo sentido, espiritual, emocional y aún físicamente. Fue justamente a consecuencia de esto, pero Dios en su amor, Él comenzó a dar indicios, pautas, ¿no?, del plan de salvación que tenía, que había preparado para la humanidad. Y eso justamente lo está expresando el apóstol Pablo aquí en su carta que escribió, ¿no?, a los romanos. Y él dice en el 18 acerca del hombre, ¿no? Fíjate las consecuencias del pecado, ¿no? No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Entonces comenzamos a ver aquí que Dios, a través de tiempo, ¿no?, estableció también su ley, sus normas, ¿no? Y es así que Pablo dice, ¿no?, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Entonces, mientras el hombre no tenía una ley, solamente había una ley que estaba escrita en sus corazones, como dice Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, no dando testimonio en su conciencia y acusándolos y ofendiéndole su razonamiento. Entonces la persona antes de la ley tenía, ¿no?, una ley natural que había sido escrita en sus corazones, pero que eso no le permitía con sus acciones buenas agradar a Dios, porque el hombre había pecado. Y es así que Dios más adelante muestra su ley, ¿no?, ya al pueblo de Israel, ¿no?, ahí en Éxodo, donde el hombre comenzó a conocer la santidad de Dios, comenzó a conocer lo que Dios no le agradaba, y a través de la ley, entonces el hombre quedó en evidencia, ¿no?, de que estaba muy lejos realmente de lo que el hombre pensaba en relación, ¿no?, de esto. Por eso que Pablo, cuando él manifestaba acerca, ¿no?, de su experiencia, ¿no?, con lo que él había tenido en relación, ¿no?, de la ley de Dios, él decía pues que por la ley, ¿no?, haber conocido la ley, él muere específicamente y se da cuenta pues, ¿no?, de que él estaba pues separado del Señor. Entonces es muy interesante, pastor Gustavo, que la ley es buena, ¿no es cierto? Porque la ley es buena, pero lo que pasa de que ya no sería en relación a nosotros buena, porque ya nos condenaba, ¿no?, nos alejaba, como dice la palabra, estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice el verso 23, porque la ley justamente ya nos manifestó realmente lo que hay en nosotros, ¿no? El pecado afloró ahí al conocimiento, ¿no?, de la ley del Señor, y eso hizo de que nosotros no tuviéramos, como dice, ninguna quizás oportunidad, como dice acá, ¿no?, porque dice que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, en otras palabras, no podíamos a través de la ley justificarnos delante del Señor. ¿Qué dice el pastor Gustavo en relación al texto de Romanos 3, verso 20? Ok, hay una verdad maravillosa aquí que podemos ver, de que, como tú bien hablabas, de que
cuando Adán y Eva pecaron, Ujú. no había ley. La ley vino Así es. con Moisés, Así es. ¿no? Y cuando Dios dio la ley a Moisés, fue para poder mostrarles a ellos Ujú. su condición. Uno, porque imagínate cuando alguien empieza a hacer cosas y nadie le dice que eso que está haciendo es incorrecto. Ujú. Todos creemos que estamos bien lo que hacemos. La Biblia dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y es así como la humanidad sin Cristo vive, Amén. ¿no? Entonces, la ley fue dada a Dios para que puedan conocer el corazón de Dios, para que puedan conocer la bondad de Dios, para que puedan conocer qué había realmente en el corazón de Dios para su pueblo. Y por ende eso iba a pasar a toda la humanidad. Porque recuerda de que en ese tiempo los pueblos eran paganos, tenían sus propios dioses, tenían sus propias religiones y filosofías y no conocían al Dios verdadero. Así fue de que Dios decidió a través de un hombre llamado Abraham hacerse de un pueblo, como ya hemos visto en las reuniones pasadas. Así es. Y Dios, a través de ese pueblo, iba a manifestarse como el único Dios verdadero a toda la humanidad. De ahí que el nombre que, ¿te acuerdas cuando Moisés iba a ir a Faraón y le pregunta a Moisés a Dios, Dios, cuando me pregunten quién te manda, a nombre de quién vienes, Dios le dice, yo soy el que soy. Así es. Y ese es el nombre Jehová, ahora en castellano, pero es el nombre que no se podía pronunciar por los judíos. Así es. ¿Y qué significaba? El Dios de todos los dioses, ¿no? Amén. El Señor Dios Todopoderoso. Y así que Dios realmente ha ido manifestándose a través de Israel a toda la humanidad aquel entonces. Y la justicia de Dios estaba realmente aplicada a Israel en base al cumplimiento de su ley. Pero Israel no podía realmente cumplir toda la ley, porque eso fue lo primero que Dios les dijo. Estas leyes que yo le doy a ustedes, ¿no? ¿Son para qué? Son para que las guarden en su corazón, y las repitan a sus hijos y a sus hijos después sus hijos, y hablen de mi palabra a ellos cuando estén en la calle, cuando estén en el parque, cuando escriban en los linteles. ¿Para qué toda la ley que Dios les estaba dando a su pueblo? Para que les vaya bien, para que aprendan a temerme. Entonces es interesante que Dios le da estas leyes porque a través de esta ley que era la verdad de Dios se iba a aplicar la justicia de Dios. Entonces en todo acto de justicia hay un juez, hay leyes, hay alguien que infringe la ley y alguien que defiende al infractor o lo acusa. En este caso, la ley estaba allí con el propósito, si bien es cierto, mostrar la verdad de Dios para ellos, mostrar el amor de Dios para ellos y el deseo de todo lo que Dios deseaba para ellos, pero también estaba la justicia de Dios aplicándose si es que ellos no obedecían la ley. De ahí que lo que leemos, por el conocimiento de la ley, viene el pecado. Y justamente para reforzar eso, pastor, el apóstol Pablo en Romanos 7, él dice, ¿qué pues, qué diremos pues? ¿no? Estoy leyendo Romanos 7:7.
La ley es pecado en ninguna manera, pero dice, yo conocí el pecado, o sea, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, y si la ley no dijera no codiciarás, ¿no? Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, dice, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí, ¿no? Y allí este mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para, para muerte, ¿no? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces ahí está, ¿no?, la experiencia, ¿no?, del apóstol Pablo en relación, ¿no?, de cómo la ley lo hizo entender, ¿no?, que, que estaba lejos de Dios. Entonces la ley es buena en ese sentido, porque nos hace ver, ¿no? Sí, sí, pastor, digan. Es interesante lo que vas mencionando, Ah, porque la ley de Dios, como bien dice ahí el versículo 12 de Romanos que has leído, 7:12, mire lo que dice, de manera que la ley a la verdad es santa, ajá. Y el y mandamiento el mandamiento santo, justo justo y y bueno. bueno. Así que, porque o sea, la ley es buena. Por supuesto que es que, ¿sabes dónde está el problema? El problema no estaba en la ley, Exacto. sino el problema estaba en el corazón del hombre. Así es, ¿no? ¿Por qué? Por el pecado, pues, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Entonces, Pastor Gustavo, entonces estamos viendo de que la ley, siendo buena, ¿no? Y que nos hace ver justamente nuestra condición delante de Dios y pecamos. Y dice que ningún ser humano, dice, será justificado. Entonces, no podemos nosotros pensar que queriendo hacer cosas a nuestra manera, podamos alcanzar la justicia de Dios, porque está diciendo que no hay ninguna persona que se pueda justificar, ¿no?, delante de Dios, y esto nos hace ver que por nuestra naturaleza de pecado, por más que nosotros querramos acercarnos a Dios, por más que querramos tener una relación con el Señor, no vamos a poder. O sea, no hay medio humano o formas, ¿no?, de pensamiento o de acciones en que nosotros podamos ganar el favor de Dios. O sea, no es por obra, no es porque yo pienso que debe ser así. Aquí la Biblia está siendo enfática, dice que ningún ser humano, dice, será justificado delante de Dios. O sea, no hay forma. Por eso de que en el verso 26 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del hombre delante de Dios, ¿no? De un Dios santo, de un Dios justo que no puede ver el pecado. Entonces, es importante que nosotros entendamos la otra característica de la naturaleza de Dios, que es su amor. Su amor es tan grande, ¿no? Él siendo un Dios santo, un Dios justo, su amor también se manifestó y abrió un camino, abrió una manera para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. En este caso, ser perdonados, ¿no? Y eso lo vemos, pastor, ¿no?, en el versículo 21 ahí de este capítulo 3 de Romanos. Dice la escritura, ¿no? Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado justamente lo que estamos hablando, la justicia de Dios, gloria a Dios. Entonces ya estamos viendo cómo se va describiendo eso. Dice, testificada, dice, por la ley y los profetas. O sea, algo que ya se anunció en la misma ley. O sea, esa ley que nos condenaba, esa ley que en el cual no podemos ser justificados, esa misma ley vino a ser también para nosotros, ¿no?, una bendición, pero dice que esa bendición, esa, dice, la justicia de Dios, como dice el verso 22, están notando, hermanos, cómo dice la justicia de Dios. Es muy importante entender esto. Dice, se manifestó por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios para todo lo que cree en Él, porque no hay diferencia. Aleluya, gloria a Dios. Pastor Gustavo, de verdad, mire que tenemos que estar gozosos, alegres,
por el amor tan grande que el Señor tiene por nuestra vida, porque Él, aparte de la ley, ¿no?, abrió un camino justamente para que la justicia de Dios sea favorable a nosotros. Ya esa justicia de Dios que nos condenaba justamente por nuestro pecado, por habernos separado del Dios por nuestra desobediencia, y no había ninguna forma, ninguna manera en que nosotros podíamos reconciliarnos con Dios, porque nuestra misma naturaleza de pecado, nuestra misma condición no permitía que nosotros pudiéramos entrar a esa comunión nuevamente. Y ahí donde la justicia de Dios, que se manifiesta también el amor de Dios, hizo posible un nuevo camino a través del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dice Pastor Gustavo? Hay que gozarse, que Señor. Hay que gozarnos, hay que gozarnos. Aleluya. Hay que gozarnos porque esa es una verdad maravillosa que nosotros encontramos en la Biblia. Y la ley entonces es buena, es santa, porque si la ley viene de Dios es muy buena, ¿no? Pero el hombre, por causa de su pecado, no podía realmente cumplir toda la ley, porque la ley misma decía que si uno infringía una sola ley, se hacía culpable de todo. Entonces, el pueblo, por tener un corazón pecaminoso y alejado de Dios, ellos realmente no podían cumplir toda la ley de Dios. Pero es interesante entonces que cuando uno no sabe que es pecado, no sabe que es cosas malas, aunque la conciencia misma de uno muchas veces lo juzga mismo, entonces ellos no sabían, no conocían a Dios, por eso que Dios le dio sus leyes, y la ley los llevó al conocimiento del pecado, porque Dios decía, no hagas esto, y ellos lo hacían, y entonces ellos sabían que eso era incorrecto. Entonces, cuando nosotros vemos acá, en el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, porque toda la ley y todos los profetas apuntan a Jesucristo. Todo es figura de lo que iba a venir, de la verdadera justicia de Dios que se iba a manifestar a todo el mundo, no solamente a los judíos. Recuerda que aquí el apóstol Pablo está hablando a los cristianos, a los judíos que se habían convertido en Roma. Así es. Y también a todo, realmente se está haciendo una aclaración de la verdadera justicia de Dios, que ya no es por la ley, sino que es por medio de Jesucristo. Amén. Así que dice la palabra de Dios entonces, ahora, aparte de la ley, mira, se ha manifestado la justicia de Dios, porque en cierta forma la ley mostraba la justicia de Dios, pero el hombre fue incapaz de poder ser justificado por la ley. Entonces, en lugar de ser justificado por la ley, que era buena, que era recta, que era justa, el Señor a todos los puso bajo pecado. Por eso el verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuál es? Fíjate, dice, ¿Por qué no hay pastor, diferencia? Porque pastor, cuando todos... el 21 dice, aparte de la ley, fíjese, se ha manifestado la justicia de Dios, que es por medio, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí, ¿no?, la palabra, ¿no? Qué precioso, ¿no? Así es. Entonces, cuando dice allí, porque no hay diferencia, no solamente el juicio viene sobre el pueblo de Dios, que era Israel, sino también esto se esparce a toda la humanidad. Amén. Amén. Entonces dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y ese pecado, ¿cuál es el producto de ese pecado? La destitución de la gloria de Dios. Pero ahí no se queda ese texto. Viene el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La ley decía que para uno ser justificado tenía que andar
en toda la ley. Tenía que ser perfecto. Hacer la obra. ¿Me dejo entender? De ahí que Sí. gracias a Dios por nuestra imperfección. Porque nuestra imperfección nos llevó a Jesucristo. Así es. Porque el hombre, siendo imperfecto y no poder cumplir la ley, llevó que esta salvación no solamente se quede en los judíos, sino que se extienda a los gentiles. Así es, así es. Siendo justificados, verso 24, gratuitamente por su gracia, de ahí que es por gracia, no por obras. Amén. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y escucha los 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Amén. Entonces, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero mira lo que dice el verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Su justicia. Ajá. Los justos manifiestan la justicia de Dios. Amén. Amén. Dios te justifica para que tú seas ese instrumento de justicia. Amén. En el mundo. Amén. Tú y yo manifestamos la justicia de Dios en el mundo. Amén. Es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, Ajá. verso 21. Verso 21. Lo voy a leer, pastor. Dice el texto ahí, es muy precioso, es uno de mis textos favoritos también. 2 de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí vemos realmente la maravillosa obra de Dios en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios es amor. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y lo conocemos más de esa forma. Y poco se habla de un Dios justo, de un Dios juez, de un Dios que es juez. Oh, sí. Y que Dios, siendo juez, ha juzgado al diablo, al pecado y al mundo en la persona de Jesucristo. Y la sangre que Jesucristo derramó en la cruz nos ha lavado y nos ha limpiado de toda injusticia delante de Dios. Hemos sido declarados justos. Amén. Por medio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjate, me gusta mucho, pastor, que en Pablo se expresa de una forma preciosa, ¿no? Cuando ustedes se observan, estamos en el libro de Romanos, ¿no? En el capítulo 1 ahora, en el verso 5 dice, Pablo se expresa, ¿no? En su carta introductoria, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia y la fe, en todas las naciones, dice, por amor de su nombre. Entonces, una de las características, ¿no? Y una de las manifestaciones de una persona que ha recibido la justicia de Dios es justamente expresar ese amor, o sea, el servir a Dios. Por eso que Pablo, ahí en Filipenses, en el capítulo 3, él decía, ¿no? En su testimonio, en el versículo 7, Filipenses 3:7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Entonces, hermano, una de las razones importantes que nosotros tenemos que entender,
que esa bendición, que la justicia de Dios se ha manifestado a través de Jesucristo, y que es por medio de la fe, como estuvimos compartiendo la semana pasada, es a través del Evangelio, a través de la obra redentora de Jesucristo, que nosotros tenemos la fe para podernos acercarnos a Dios de acuerdo a su mensaje y poder recibir justamente esta bendición, ¿no? Recibir la justicia de Dios, de recibir esta bendición a través de nuestro Señor Jesucristo, de que ya no estamos más condenados, ya no estamos más separados, sino que por medio de la fe nosotros tenemos entrada, ¿no?, a esa bendición de estar al lado del Señor para siempre. Por eso que Pablo decía, todas las cosas para él eran basura. Conociendo el testimonio de la vida de Pablo, podemos decir que humanamente, a los ojos del hombre, él podía haber perdido mucho, pero él decía, yo he ganado mucho, ¿cómo se llama?, conociendo, ¿no?, la justicia de Dios en mi vida por medio de la fe, y es la razón por que él amaba a Dios. O sea, una persona que conoce la justicia de Dios, una reacción natural es realmente un amor profundo para Dios, porque Él nos ha rescatado, Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, nos ha hecho posible por su amor que nosotros podamos tener la bendición de estar, ¿no?, al lado de Él. Y realmente que damos gracias realmente a Dios, porque esta justicia que se ha expresado en este tiempo en amor a través de nuestro Señor Jesucristo, ha hecho posible que ahora gratuitamente seamos justificados. Esto quiere decir que Dios no nos ha hecho justos, sino que Él nos ha declarado justos, porque estábamos perdidos, éramos pecadores, y a través de Jesucristo hemos sido declarados justos. No hay ya más pecado que pueda impedir esta comunión con el Señor. Qué bendición, qué hermoso. Por eso de que la expresión natural de cualquier hijo de Dios es servirle a Dios, como dice Pablo, por amor. Él servía por amor, como dice en Filipenses aquí en el 3 que hemos leído, y como dice Romanos en el capítulo 1, ahí Pablo, él expresaba que la razón por la cual él predicaba y su motivación porque él predicaba era por el amor que él le tenía al Señor. Él no se preocupaba por lo demás. Su principal objetivo era servir al Señor por amor, porque él entendió a profundidad lo que Dios hizo en nuestra vida, y eso es lo que tenemos que tener nosotros también. Hermanos, realmente, bueno, el tiempo ahí nos gana, pero queremos seguir compartiendo esta palabra con ustedes, ¿no? En la siguiente semana vamos a estar con el pastor Gustavo, ¿no? Hablando un poquito acerca de la justificación por la fe. Vamos a ver, ¿no?, los resultados, ¿no?, de esta justificación, cuáles son los resultados de la justificación, y vamos a ver si nos calza el tiempo y si podemos extender un poquito más. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda. Vamos a estar hablando, ¿no?, de nuestra responsabilidad como hijos que hemos sido justificados, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra responsabilidad también. Así que este es un tema tan precioso, tan profundo realmente, que es muy corto el tiempo que podemos nosotros expresar esto. Así que yo creo que con el pastor Gustavo, cuando pase todo este tiempo, vamos lo primero que vamos a hacer es estudiar este libro, ¿no?, de Romanos, que es precioso, maravilloso, no para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero queremos, pastor, que usted pueda darnos sus palabras finales, sin antes realmente saludar a todos los hermanos que han estado conectándose con nosotros. Ahí están, poniendo de vez en cuando, ¿no?, sus palabras. Así que si usted nos está viendo, escriba algo ahí para que podamos ahí ponerle, ¿no?, sus saludos, ¿no?, a toda la audiencia. Pastor Gustavo, sus palabras ahí, ¿no? Bueno, finales en cuanto a este tema. Lamentablemente quisiéramos seguir, pero
queremos respetar este tiempo también para los hermanos, para que ellos también puedan hacernos sus responsabilidades, pero de todas maneras vamos a continuar con la ayuda del Señor con este tema tan precioso. Realmente que yo me he gozado y realmente ha sido precioso poder recordar, ¿no?, esta linda obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pastor Gustavo, si usted puede dar, ¿no?, sus palabras finales. Ok, darle gracias a Dios por la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho por nosotros. Recordemos que Jesucristo es nuestra justicia delante de Dios. Nosotros debemos agradecer a Dios por todas las cosas que Jesucristo ha hecho por nosotros, para nosotros, delante del Padre. Solamente para terminar, Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 2, sabiendo que el hombre, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sí. Por eso es que Jesucristo es nuestra justicia. Amén. Es un don, es un regalo que Dios nos ha dado por medio de esa gracia maravillosa. Recuerden, por gracia somos salvos, pero por gracia somos justos por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, Pastor Gustavo. Qué bueno poder contar con su apoyo, con esa bendición, ¿no?, esa sabiduría que Dios también le da a usted para compartir con nosotros, ¿no?, la palabra del Señor. Y siempre estamos agradecidos por este tiempo que nos está acompañando. Ya, bueno, la iglesia está reconociéndole y esperamos que cuando pase todo este tiempo, ¿no?, podamos tenerlo por aquí, por los Estados Unidos, ¿no?, para que nos pueda bendecir también, ¿no?, con su presencia y con la palabra de Dios. Así que estaremos orando para que sea posible, después de que pase, ¿no?, toda esta pandemia, y podamos nuevamente, ¿no?, volver, ¿no?, a nuestras responsabilidades, ¿no?, a nuestro vivir diario en este mundo hasta que el Señor venga. Amén. Así que, Pastor Gustavo, muchas gracias ahí por su tiempo, y a mis hermanos también que se han estado conectando ahí. Gracias a todos ustedes, hermanos, por acompañarnos, por seguirnos por este medio. Estamos muy agradecidos. Así que le esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche estudiando la palabra de Dios, y vamos a estar tocando el tema, ¿no?, de la justificación por la fe, ¿no? Hemos estado hablando un poco acerca de la justicia de Dios, ¿no?, que se ha manifestado a través del Señor Jesucristo, y vamos a ver cómo esta justificación, ¿no?, ha sido de mucha bendición para nuestras vidas, y cuáles son sus resultados, ¿no?, todo lo que implica este acto de amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que solamente quiero decirle que esta es una parte inicial que obviamente no vamos a poder absorber todo, pero queremos motivarle a usted, hermano, que usted pueda profundizar un poquito más acerca de este tema. Yo sé que es de mucha edificación. Vaya a la palabra de Dios, ¿no? Medite, el estudie, y ahí usted se va a gozar juntamente con nosotros, ¿no?, de esta gran bendición que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, muchas gracias, les agradecemos, y aquí juntamente con el Pastor Gustavo estamos agradecidos por también ustedes permitirnos podernos acercar a ustedes y compartir la palabra del Señor. Así que, hermanos, Dios les bendiga, y les esperamos este domingo a las 11 de la mañana, que vamos a tener un culto especial para las mamás. Así que las mamás, por favor, ahí queremos que se conecten, porque tenemos un especial para ustedes. Que Dios me les bendiga, y Pastor Gustavo, muchas bendiciones a la iglesia Cristo Vive en Cusco, y saludos a su preciosa familia, que el cual nosotros le queremos, y nos une una amistad de muchos años que el Señor ha permitido tener, ¿no?, y el cual hasta ahora nos gozamos en ella, y nos gozamos en el Señor. Amén, Pastor. Dios le bendiga. Ok, hermanos, bendiciones.